Dios, deseamos ver tu gloria, queremos verte ya, separando el cielo a tu regresar. Y bajo tu cuidado, con tu protección, contemplando majestuoso a nuestro Rey. Llegando como fuego, gloriosa tu presencia, el mundo conmovido podrá ver. Eres Mesías, Yeshua HaMashiach. Hola, bienvenidos al canal de Ven Sígueme con Salomón Aicho. Para mí es un gozo nuevamente estar con ustedes en esta semana, en este programa de Ven Sígueme. Estamos estudiando el libro de Mormón y en esta semana nos corresponde estudiar Éter en los capítulos del 6 al 11, correspondientes desde el lunes 18 hasta el 24 de noviembre. Muy bien, entonces el título para esta semana es, de acuerdo al manual, para que sea destruido el mal. Muy bien, entonces damos inicio a la presentación de la diapositiva preparada para ustedes como introducción. Cuando los nefitas lo leyeron, se llenaron de tristeza al enterarse de la trágica caída de los caraditas, ¿sí? Escrita en el libro de Éter, ¿sí? Lo que vamos a estudiar. A ellos les causó gran tristeza de cómo terminó un pueblo maravilloso en ser completamente destruidos. Ni una alma sobrevivió. ¿Sí? No obstante, les proporcionó mucho conocimiento aquel libro, aquel conocimiento. Si bien es cierto, solamente tenemos algunos capítulos del libro de Éter, pero ellos sí le escucharon casi la totalidad. Solo se ha escrito para nosotros, nos dicen algunos, como la 10ª parte, nada más. Sí. Pero nos ilustra con gran conocimiento. ¿Sí? A ellos les proporcionó mucho conocimiento la lectura del libro de Éter. Y en esto se regocijaron. Que podamos regocijarnos también en esta semana con lo escrito por Éter. Muy bien, entonces empezamos con el principio que vamos a estudiar. El pueblo alaba al Señor por su bondad, a pesar de las grandes tribulaciones y pruebas que pasaron. Imagínense ustedes estar, como ven en la figura, dentro de esos barcos, que navegan muy bien. De pronto vienen unas olas tremendas, los sepulta debajo, nuevamente vuelven a salir, y así por muchos meses. Pero aún así, con las pruebas, en el gran mar, el pueblo alaba al Señor por su bondad. Veamos entonces lo que encontramos en Éter 6. ¿Sí? Vamos a leer las escrituras y nos vamos directamente hasta Éter 6, el versículo 4, que dice a continuación, lo siguiente. ¿Sí? Y sucedió que cuando hubieron preparado todo género de alimentos, para que con ellos pudieran subsistir sobre las aguas, así como alimentos para sus rebaños y hatos, y cualquier bestia o animal o ave que llevasen consigo, he aquí, cuando hubieron hecho todas estas cosas, entraron en sus naves o barcos y se hicieron a la mar, encomendándose al Señor su Dios. ¿Qué hicieron luego de prepararse? Se encomendaron al Señor su Dios. ¿Cuál es la enseñanza aquí? En este versículo.
que debemos encomendarnos al Señor nuestro Dios en todas las tareas que podamos hacer. Aún a las hermanas para cocinar, encomendándose a Dios. Los hijos, encomendarse a Dios, no salir de casa sin la oración para que le vaya bien en sus estudios. Igual el padre de familia, esposo o el poseedor del sacerdocio, salir de casa con oración, encomendándose al Señor su Dios, y pueda regresar con bien a casa. Aprendemos que debemos orar al Señor continuamente. Ese es el legado que nos dieron los jareditas. Veamos lo que dice en la cita el elder Todd Woodhead. Él nos dijo lo siguiente: ¿qué significa que los jareditas se encomendaron a Dios? Es la pregunta. Está escrito que después los jareditas entraron en sus barcos y se hicieron a la mar encomendándose al Señor su Dios. Lectura que acabamos de leer. Encomendarse significa confiar o entregarse. ¿Qué significa encomendarse? Confiar en Dios o entregarse a Dios. Los jareditas no entraron en los barcos porque sabían exactamente cómo les iría en su travesía. ¿Sí? Muy bien, ¿qué más? Lo hicieron porque habían aprendido a confiar en el poder, la bondad y la misericordia del Señor. Solo así entraron. Sí, entraron porque habían confiado en el poder y la bondad y la misericordia del Señor su Dios. Y por tanto, estuvieron dispuestos a entregarse al Señor en cuerpo y alma, junto con las dudas y temores que hayan tenido. Se entregaron al Señor. Entonces, encomendarse del Señor significa entregarse por completo al Señor. Confiar en el poder, la bondad y la misericordia del Señor nuestro Dios. Muy bien, continuamos con el estudio. En Éter 6 leemos. Vamos al versículo 6 en las Escrituras, si lo tienen a la mano, sería bueno estudiarlo juntos. Y aconteció que muchas veces fueron sepultados en las profundidades del mar a causa de las gigantescas olas que rompían sobre ellos, y también por las grandes y terribles tempestades causadas por la fuerza del viento. ¿Qué sucedió con nuestros hermanos jareditas? Que fueron sepultados en las profundidades del mar a causa de ¿qué? De las gigantescas olas. Muchas veces podemos ser sepultados. Nuestra larga travesía acá podemos tener una similitud que ya nos hemos embarcado, estamos en el mar, sí, hemos confiado en el Señor y estamos confiando en el poder, la misericordia y la bondad del Señor. Pero van a venir olas, pruebas, tempestades sobre nosotros. Para ello el Señor les preparó a los jareditas y para ello el Señor también nos prepara para esos momentos de prueba, dificultades. Ellos fueron sepultados en las profundidades del mar. ¿A causa de qué? De las gigantescas olas. A causa, en nuestro lugar, pues, a causa de las pruebas, aflicciones, de repente pérdida de trabajo, o no tenemos lo suficiente para poder estudiar una carrera que queremos y tenemos que elegir otra por ser más económica. Sí, la separación de alguien, la enfermedad de alguien, son gigantescas olas que quieren destruirnos y nos hunden en las profundidades del mar. Pero en el versículo 7 dice lo siguiente: y sucedía que cuando eran sepultados en el abismo, no había agua que los dañara. A pesar de que estaban sepultados en las profundidades del abismo, no había agua que los dañara. Las pruebas, las aflicciones,
las enfermedades, la pérdida de trabajo, cualquier cosa que estemos pasando, no nos dañará si confiamos en el Señor. Pues sus barcos estaban ajustados como un vaso. Y también estaban ajustados como el arca de Noé. Por tanto, cuando los envolvían las muchas aguas, ¿qué hacían? Imploraban al Señor. ¿Y qué hacía el Señor? Él los sacaba otra vez a la superficie de las aguas. ¿Qué aprendemos en este versículo 7? Por tanto, cuando los envolvían las muchas aguas, ¿qué hacían ellos? Imploraban al Señor. ¿Qué haremos cuando estamos envueltos por muchas tribulaciones, muchas aflicciones, muchas pruebas? ¿Qué debemos hacer? Orar simplemente, ¿no? ¿Qué así hicieron ellos? Imploraron al Señor. Implorar es más que orar. Y podríamos decir, más que suplicar. Ponerse de rodillas, humillarse ante el Señor, implorar al Señor con voz alta, con voz de trompeta hasta que llegue a los cielos nuestras voces. Y en respuesta, ¿qué hizo el Señor con los jareditas? Dicen las Escrituras, y Él los sacaba otra vez. Esto significando que muchas veces fueron sepultados, pero el Señor los sacaba. Cada vez que le imploraban al Señor. Si estamos pasando por grandes pruebas, tribulaciones, aflicciones, debemos implorar al Señor para que Él nos saque otra vez de ese abismo. Y Él nos sacará. Porque es poderoso, porque es omnipotente y porque es amoroso y bondadoso y misericordioso con nosotros, sus hijos. Al respecto hay una cita del presidente James Faust que nos dice lo siguiente, y a esta pregunta, ¿cómo puedo recibir protección durante las pruebas y los desafíos a los que me enfrento en la vida? El presidente Faust nos dijo, todos enfrentamos vientos furiosos de maldad y mareas de sordidez similares a la situación que afrontaron los jareditas cuando se dirigían hacia la tierra prometida. Las olas del mar lo echaban de un lado a otro y muchas veces fueron sepultados en el mar, en el fondo del mar, a causa de las gigantescas olas que rompían sobre ellos y también por las grandes y terribles tempestades causadas por la fuerza del viento. Sin embargo, recibieron protección porque cuando eran sepultados en el abismo, no había agua que los dañara, pues sus barcos estaban ajustados como un vaso. En nuestra época hay barcos que protegen contra esas terribles tempestades espirituales. ¿Cuáles son esos barcos? Nuestros templos, nuestros hogares, el quórum del sacerdocio, los barrios y las estacas. Esos son actualmente nuestros barcos. Proseguimos. Éter 8. Y ocurrió que el viento no dejó de soplar hacia la tierra prometida, mientras estuvieron sobre las aguas, y de este modo fueron impelidos ante el viento. ¿Qué sucedió? El viento no dejó de soplar hacia la tierra prometida. ¿De quién venía ese viento? De parte del Señor. El Señor le estaba dirigiendo a través de un gran viento, soplando un viento para que sus barcos se dirigieran ¿a dónde? A la tierra prometida. Lo mismo puede hacer con nuestras vidas el Señor. Y lo mismo lo hace con la guía inspiradora del Espíritu Santo, que continuamente viene a los santos fieles, a los que se han entregado al Señor Jesucristo por completo, a los que confían en su bondad, en su misericordia, en su gran amor. ¿A dónde nos está dirigiendo? Hacia la tierra prometida.
en esa dirección. Confiemos en el poder y la bondad de nuestro Dios. Muy bien, proseguimos. Versículo 9. Y le cantaban alabanzas al Señor. Sí, el hermano de Jaré le cantaba alabanzas al Señor y le daba gracias y loor todo el día. Y cuando llegaba la noche, no cesaban de alabar al Señor. ¿Qué hicieron mientras estaban en las olas del mar? El mar le cantaban alabanzas al Señor y le daba gracias y loor todo el día. Cuán importante es ser gratos. Y dice todo el día. No cesaban de alabar al Señor, ¿sí? Aun cuando llegaba la noche. Se dormían en el Señor. En el versículo 10, vemos qué hizo el Señor con ellos. Dice así, y así fueron impulsados hacia adelante. ¿Impulsados por quién? Por el Señor. Y ningún monstruo del mar podía despedazarlos, ni ballena alguna podía hacerles daño, y tenían luz continuamente. Así cuando se hallaban encima del agua, como cuando estaban debajo de ella, siempre tenían luz. ¿Qué aprendemos en este versículo? ¿Cuál es la respuesta cuando alabamos al Señor y confiamos en el Señor? ¿Qué hizo el Señor por los jareditas? Ningún monstruo del mar podía despedazarlos. Estaban siendo protegidos. Y además decía, tenían luz continuamente, ya sea de día o de noche. Tenían luz. Esa luz es Cristo Jesús en nuestras vidas. Confiemos en esa luz divina, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muy bien, continuamos con el versículo 11. Y de este modo fueron impelidos sobre las aguas por 344 días. Imagínense, 344 días en el barco. La pregunta es, ¿soportaríamos hoy ello? Me acuerdo que hace poco hemos estado encerrados muchos días en nuestros propios hogares. Y ha quedado secuelas en muchas familias. Secuelas psicológicas, enfermedades. Pero ¿por qué pasaron ellos? ¿Por qué llegaron felices a la tierra prometida? Porque confiaron en el Señor, no se asustaron. Confiaron en la bondad del Señor. Ellos supieron que esos barcos les protegerían porque el Señor les había dado esos barcos. Si bien con sus manos construyeron sus barcos, pero el Señor les dio. El arquitecto del universo les dio el modelo y ellos construyeron según el modelo que Dios les había dado para su protección, porque el Señor sabe lo que ha de venir más adelante. Y de este modo fueron impelidos sobre las aguas por 344 días. Veamos qué dice el versículo 12. ¿Qué pasó con ellos? Y desembarcaron en las playas de la tierra prometida. Y al pisar sus pies las playas de la tierra prometida, se postraron sobre la faz de la tierra. Y se humillaron ante el Señor. Y vertieron lágrimas de gozo ante el Señor, por causa de la abundancia de sus tiernas misericordias sobre ellos. ¿Qué hicieron cuando llegaron a tierra prometida?
Cuando salieron de sus barcos, cuando pisaron tierra firme, cuando se pudieron respirar el aire, el sol calentando sus huesos, sus pieles, ¿qué hicieron? Se postraron sobre la faz de la tierra y se humillaron ante el Señor. ¿Hemos hecho? ¿Estamos haciendo esto? ¿Cuánta enseñanza aprendemos de los jareditas? Este pueblo fue único. Tenían mucha fe. Fue un pueblo muy bendecido. Pero luego leemos en este libro que al final, por las combinaciones secretas, por la maldad, fue completamente exterminado. Este pueblo que un día fue bendito. Hombres y mujeres de gran fe. Principio que aprendemos aquí. El Padre Celestial y Jesucristo nos brindan guía, luz, para ayudarnos durante nuestro trayecto por la vida terrenal. Confiemos en el Señor Jesucristo y nuestro Padre Celestial, que ellos nos brindarán guía y luz para ayudarnos durante nuestro camino, nuestro trayecto que nos conduce a la tierra prometida, hacia el reino celestial. Que podamos llegar como los jareditas a la tierra prometida, al reino celestial. Que podamos cantar alabanzas, cantos a nuestro Señor Dios. Muy bien. Segundo principio que vamos a aprender. El Señor no obra por medio de combinaciones secretas, que tiene que ver mucho, y prestemos atención de lo que le sucedió a este pueblo jaredita que dejó de existir por las combinaciones secretas que ahora, en estos tiempos, estamos viviendo. El Señor no obra por medio de combinaciones secretas. Las combinaciones secretas obran en las tinieblas. Jesucristo obra en la luz, porque Él es la luz. Él es la verdad. El único camino que nos conduce a la vida eterna. Veamos entonces. Las combinaciones secretas asolaron a varios grupos de personas a lo largo del Libro de Mormón. Ese patrón surgió entre los jareditas e incluso los condujo a su destrucción. Al escribir acerca de los jareditas, el profeta Moroni agregó verdades importantes que podemos aprender de esos acontecimientos destructivos. Esta lección puede ayudarte a comprender la necesidad de rechazar las combinaciones secretas siguiendo a Jesucristo. Muy bien. Empezamos con Éter, el versículo 22. Y sucedió que el pueblo les pidió que ungieran a uno de sus hijos para que fuese rey sobre ellos. Aquí está Jared y el hermano Jared, ya están en la tierra, ya había pasado muchos años, ya estaban ancianos y tenían que dejar un legado. Así que el pueblo que les pidió que ungieran a uno de sus hijos para que fuese rey sobre ellos. ¿Cuál fue la respuesta de Jared y del hermano de Jared? El versículo 23. Y he aquí, esto los afligió. Y el hermano de Jared les dijo:
esto ciertamente conduce al cautiverio. El que el pueblo pidiera un rey les puso triste al hermano de Jared y a Jared. Y ellos se advirtieron. Esto ciertamente conduce al cautiverio, a la esclavitud. Éter 8. Nos vamos a Éter 8. Y sucedió que Shule engendró a Homer. Sí, Shule fue el que al final aceptó uno de los hijos de el hermano de Coriantón. Sucedió que Shule, el hijo menor, aceptó ser rey de este pueblo jaredita. Este Shule gobernó, podríamos decir bien, engendró a Homer, y este reinó en su lugar. Y Homer engendró a Jared, y Jared engendró hijos e hijas. Y Jared se sublevó contra su padre. ¿Contra quién? Se sublevó contra Homer. Y fue y habitó en la tierra de Het. Y sucedió que lisonjeó, la palabra lisonjear, a muchos, a un pueblo que puede estar apartado, a muchos por motivo de sus palabras astutas. La astucia no viene del Señor. La lisonja no viene del Señor, viene de Satanás. Así que en combinación secreta con Satanás, lisonjeó a muchos, con palabras aludadoras, mentirosas, camufladas, ¿sí? Con engaños por motivo de sus palabras astutas, hasta que hubo logrado la mitad del reino. Todo lo que puede lograr un hombre astuto, que usa la astucia del enemigo de nuestras almas, la astucia de Satanás. Y el pueblo a veces se deja llevar por las lisonjas, por las promesas. Tenemos que tener cuidado. Vamos viendo cómo estas combinaciones secretas se empiezan de esta manera. Aún todavía no hay combinación secreta, pero es de hombres astutos, lisonjeros, ¿sí? Comienza con mentiras disfrazadas de verdades. Y parece que al pueblo le complace escuchar este tipo porque dice, hubo logrado la mitad del reino. Y cuando hubo logrado la mitad del reino, ¿qué hizo? Le hizo la guerra a su propio padre. Y llevó cautivo a su padre. Y lo hizo servir en el cautiverio, en la esclavitud. En otra palabra, al que era el rey, Homer era rey. Este mal hijo lo esclavizó. Lo hizo servir en el cautiverio. Versículo 4. Y en los días del reinado de Homer, este permaneció cautivo la mitad de sus días. Y ocurrió que engendró hijos e hijas, entre ellos a Esrón y a Coriantún. Y estos se enojaron en extremo por los actos de Jared, su hermano. Por supuesto, el hermano mayor. Al grado de que reunieron un ejército y le hicieron la guerra a Jared. Y aconteció que lo combatieron de noche. Y sucedió que cuando hubieron destruido al ejército de Jared, estaban a punto de matarlo a él también. Y les suplicó que no lo mataran. Sí, este Jared, este mal hijo, viendo que iba a morir, suplicó a sus hermanos que no lo mataran y que él entregaría el reino a su padre. Y sucedió que le perdonaron la vida a sus hermanos. Sus hermanos tenían un corazón noble.
le perdonaron la vida. Y Jared se apesadumbró en gran manera por causa de la pérdida del reino. Se entristeció. Una combinación, una mezcla de odio, de ira, una mezcla de todo, posiblemente. No se arrepintió en ningún momento, dice que se arrepintió de su mal. Porque tenía puesto el corazón en el reino y en la gloria del mundo, no en la gloria de Dios. ¿Dónde tenía su corazón puesto? En el reino y en la gloria del mundo. Veamos lo que sucedió, ¿qué hizo? Entonces la hija de Jared, siendo hábil en extremo, habiendo estado acostumbrada a vivir en la alcurnia, y viendo la tristeza de su padre, se propuso idear un plan mediante el cual devolvería el reino a su padre. O sea, en otras palabras, ideó un plan. Veamos el plan. Y ahora bien, la hija de Jared era sumamente bella. Acá vamos a aprender algún principio importante. Nos dice que la hija de Jared era sumamente bella. Y sucedió que habló con su padre y le dijo: ¿por qué está mi padre tan triste? ¿No ha leído él los anales que nuestros padres trajeron a través del gran mar? He aquí, ¿no hay en ellos una relación concerniente a los antiguos, de cómo por medio de sus planes secretos lograron reinos y gran gloria? Ciertamente estaban los anales del hermano de Jared, que escribió el profeta aquel tiempo, pero también habían otros anales de planes secretos. Y al parecer esta chica era estudiosa de todo ello. Pero se enfocó de los planes secretos. Y le hace esa pregunta a su padre. Ahora pues, envíe mi padre por Akish, el hijo de Kimnor. Y he aquí soy bella, y bailaré delante de él, y le agradaré, de modo que me deseará por esposa. Acá tengan cuidado con la belleza. Por tanto, si te pide que me des a él por esposa, entonces le dirás: te la daré, si me traes la cabeza de mi padre el rey. ¿De quién fue la idea de matar al abuelo? Porque era su abuelo. La idea era de la hija, de amor. De Jared, perdón. Al parecer era una mujer calculadora, fría, muy inicua, que deseó matar a su propio abuelo. Sí. Esto no partió del rey Jared. Jared estaba triste, pero nació de alguien. Utilizó su belleza para el mal. Vamos a ver en el versículo 11 que dice: y Homer era amigo de Akish. Por tanto, cuando Jared hubo mandado llamar a Akish, la hija de Jared bailó delante de él y le agradó, de tal modo que la deseó por esposa. Y aconteció que dijo a Jared: dámela por esposa. Y Jared le dijo: te la daré si me traes la cabeza de mi padre el rey. ¿De quién fue la idea? De la hija de Jared.
Y sucedió que Aquís reunió a toda su parentela en la casa de Jared. Y le dijo: ¿me juraréis que me seréis fieles en lo que exija de vosotros? Aquí inicia la combinación secreta. Secreta porque no tenía conocimiento del rey. Secreta porque querían destruir el gobierno. ¿Con quién? Con un amigo del mismo rey Omer. O sea, un amigo le iba a traicionar al rey Omer. ¿Qué podemos aprender aquí? Que no podemos confiar en el brazo de la carne. Es decir, no podemos confiar en el hombre o la mujer. Solo debemos confiar plenamente en Dios, nuestro eterno Padre Celestial, y su Hijo Jesucristo. Aquí vemos la traición de un buen amigo del rey. ¿Y por qué lo traiciona? Por una mujer, por la belleza de una mujer. Y vemos una combinación secreta, malvada, diabólica. Muy bien, le hace esa pregunta. Veamos en el versículo 14 que le responden. Y aconteció que todos, familia, parentela, le juraron por el Dios del cielo, y también por los cielos, y también por la tierra, y por su cabeza de cada uno de ellos, que el que se opusiera a la ayuda que Aquís deseara, perdería la cabeza. Esta es la combinación secreta que actualmente en el mundo hay. Una vez que está dentro de estas combinaciones secretas, malvadas, diabólicas, difícilmente salen. Y si algunos salen, han salido muertos. Además dice: y quien divulgara cualquiera de las cosas que Aquís les diera a conocer, perdería la vida. Esas combinaciones secretas nosotros, pero no lo hemos vivido en carne propia. La mayor combinación secreta que hemos tenido es el grupo terrorista que dominó, o los grupos terroristas que dominaron prácticamente casi una década el Perú. Porque quien los divulgaba, los asesinaban. Y esto actualmente en el mundo se vive. Y algunos se lo dicen: yo soy, yo soy, yo soy. Pero ni nos damos cuenta. Entonces, ¿a quién serviremos? ¿A quién seguiremos? A Jesucristo. ¿Qué doctrina seguiremos? Jesucristo. Van a convenir falsas filosofías, doctrinas de hombres. Aparentemente van a parecer buenas, pero detrás de ellos es completamente diabólico. Versículo 15. Y ocurrió que así se pusieron de acuerdo con Aquís. Y él, Aquís, les ministró los juramentos que fueron dados por los antiguos, que también ambicionaban poder. Juramentos que habían sido transmitidos desde Caín. ¿Con quién hizo juramento Caín? Con Satanás mismo, para matar a Abel. Satanás, que le prometió darle todo lo que Abel poseía, ser dueño de todo. Juramentos que habían sido transmitidos desde Caín, que fue asesino desde el principio, desde que comenzó a idear matar a su hermano. Fue asesino desde ese momento. Nos vamos al versículo 18. Y aconteció que formaron una combinación secreta. Y ahí nace la combinación secreta. En este Aquís, el rey Jared, y esta mujer, y con todas las familias. Y aconteció que formaron una combinación secreta
tal como los del tiempo antiguo. ¿Quién está a la cabeza de esta combinación secreta? Satanás. ¿A quién adoraron a partir de ese momento? A Satanás. ¿Quién les daba las ideas maléficas de destrucción? Satanás. Se apartaron completamente del camino del Señor. Continúa diciéndonos Éter, la cual combinación es lo más abominable y perverso sobre todas las cosas a la vista de Dios. Presidente M. Russell Butler dijo al respecto y hace una pregunta. ¿De qué maneras vemos que se manifiestan las combinaciones secretas en la actualidad? Nos venimos a la actualidad, estamos en el presente. Y esta es una clara advertencia para estar alertas, hermanos y hermanas. El libro de Mormón nos enseña que las combinaciones secretas entregadas al delito presentan un serio desafío, no solamente a las personas y a las familias, sino a civilizaciones enteras. Entre las combinaciones secretas de nuestra época se encuentran las pandillas, las organizaciones de narcotraficantes y las mafias. Las organizaciones secretas de nuestros días funcionan tal como lo hicieron los ladrones de Galiantón en la época del libro de Mormón. Tienen señas y contraseñas secretas. Agregarían grupos terroristas también. Mafias. Participan en ritos secretos y llevan a cabo ceremonias de iniciación. Entre otras, tiene la finalidad de asesinar, robar y hurtar y cometer fornicaciones y toda clase de iniquidades en oposición a las leyes de su patria, así como a las leyes de su Dios. ¿A quienes se entregan estos grupos? Se entregan a Satanás, en cuerpo y alma. Porque ¿quién está a la cabeza de las combinaciones secretas? Satanás. Y por supuesto sus demonios. Si no tenemos cuidado, las combinaciones secretas de la actualidad pueden cobrar poder e influencia tan rápida y completamente como lo hicieron las de los días del libro de Mormón. Sería para nuestra total destrucción. Tenemos que abrir bien los ojos, estar en alerta, porque vendrán lobos, monstruos, diabólicos disfrazados de ovejas. Con un plan astuto, el plan de Satanás. Así como hemos visto la hija de Jared, una mujer bella, pero con una mente diabólica. Y al final, mediante ella se creó esta combinación secreta que vemos luego de un tiempo. Causó la destrucción completa de toda esa civilización de jareditas. Y lo mismo puede suceder en esos tiempos. Y esto dice que avanza muy rápidamente, destruyendo pueblos enteros, naciones enteras. ¿Por qué tenemos que ser honrados con nosotros mismos y con el Señor en cuanto a nuestros pecados? Es una pregunta referente a lo que estamos estudiando de las combinaciones secretas. Ahora sí tiene que ver con nosotros, en ser honrados con nosotros mismos y con el Señor, para apartarnos de esas combinaciones secretas. El elder Neil L. Anderson del Quórum de los 12 Apóstoles compartió lo siguiente: al desear arrepentirnos,
La sinceridad llega a ser crucialmente importante. ¿Qué dijo? La sinceridad llega a ser crucialmente importante. Primero y principal, debemos ser sinceros con nuestro Padre Celestial y con nosotros mismos. No nos engañemos a nosotros mismos. No pretendamos engañar al Señor que lo sabe todo. La falta de sinceridad y el engaño constituyen los cimientos y el capital de casi todos los pecados. El inicio de todos los pecados. En ocasiones, cuando alguien comienza a arrepentirse, empieza por revelar solo una parte del problema que es más grande. A veces nos engañamos a nosotros mismos al pensar que no hay por qué mencionar todos los aspectos o qué parte de lo que ha ocurrido ha sido culpa de otra persona. Hay personas buenas, pueden engañarse a sí mismas, así como ser engañadas. Cualquier clase de engaño demora el proceso de arrepentimiento y entra en el secretismo personal, posiblemente haciendo una combinación secreta entre él, la persona, y el enemigo de nuestras almas, Satanás. Estamos advertidos. Cualquier clase de engaño demora el proceso de arrepentimiento. Si nos arrepentimos, debe ser sinceramente con el Señor. Entregarnos al Señor Jesucristo y a nuestro Padre Celestial en cuerpo y alma. Y confesarlo todo ante ellos. Somos miembros de la iglesia. Confesarlo al obispo. Con toda sinceridad. Teniendo fe. Que si nos arrepentimos verdaderamente también el Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial, nos perdonarán nuestros pecados. Porque no lo volveremos a repetir. Principios y verdades que hemos aprendido. Las combinaciones secretas son abominables a la vista de Dios. ¿Sí? Que podamos salir de ellas. ¿Sí? Y estar en alerta y atentos. Hasta aquí ha sido el mensaje. Para que sea destruido el mal, debemos arrepentirnos. Sé que si verdaderamente y sinceramente nos arrepentimos de todos nuestros pecados, sin ocultarle nada a Dios, sin tener ningún secreto para con Dios, el Señor Jesucristo perdonará nuestros pecados y el mal será destruido de nuestras vidas. Y el Señor continuará soplando a nuestro favor, con un viento a nuestro favor, hasta llegar a la tierra prometida, que es la vida eterna y la exaltación. Sé de estas cosas, hermanos y hermanas. Sé que nuestro Padre Celestial vive y nos ama. Sé que Jesús es el Cristo, el Redentor, el Salvador, el Mesías. Él vino. Su pueblo le dio muerte. Pero al tercer día resucitó de entre los muertos. Él está en los cielos. Y Él viene pronto. Sé que debemos estar preparados en todas las cosas. Sé que debemos entregarnos completamente en cuerpo y alma a nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Sé que también
Debemos esforzarnos por ser discípulos verdaderos del Señor Jesucristo. Esta es la iglesia de Jesucristo. Adoramos a Jesucristo y a Dios, nuestro eterno Padre Celestial. No adoramos a otra persona. Si bien es cierto, tenemos un profeta en este tiempo, un ungido del Señor en esta última dispensación, no lo adoramos, sino que le respetamos. Seguimos sus consejos. Y como él siempre, el profeta, ha dicho, pregunten a Dios, el eterno Padre, si estas cosas son verdaderas. Así es, a quien adoramos es a Dios, nuestro eterno Padre, en el nombre de Jesucristo. Testifico de ello, con todo mi amor y corazón, sabiendo que es verdad. Y sé también que el libro de Mormón es otro testamento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y que la Biblia contiene la palabra del Señor. Y los dos libros contienen y hacen de ella la plenitud del Evangelio de Jesucristo. Ambos libros son la palabra de Dios por cual seremos juzgados en el tiempo del fin, cuando comparezcamos ante el trono de Cristo. Testifico de ello en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Gracias por su atención. Que el Señor nos bendiga durante esta semana, que podamos leer las Escrituras diariamente, ¿sí? Que podamos hacer nuestras oraciones, ¿sí? Alabar al Señor, prepararnos para estar domingo a domingo, renovar nuestros convenios mediante la Santa Cena, siendo puntuales. Shalom, hermanos, que la paz del Señor esté con todos nosotros. Shalom, hermanos, shalom, hermanas. Jesucristo puede ayudarte a superar tus retos personales. Los misioneros pueden mostrarte cómo. Jesús se levantó de entre los muertos. Gracias a Él, puedes levantarte por sobre todo.